En 1850 hubo en Nueva York una oleada de inmigrantes. Creo que fue uno de los años donde más inmigrantes hubo en, en Nueva York. La situación es que, pues obviamente en ese tiempo la inmigración no se hacía a través de aviones ni de barcos de cómodos, eh, ni ese tipo digamos, de medio de transporte que tuviera o que diera una posibilidad de facilidad del viaje, ¿cierto? No demoraba, si era en avión, pues obviamente son horas de Europa, que casi toda la migración en ese tiempo se daba de Europa, Asia y África, hacia Estados Unidos, pero sobre todo de europeos. Entonces, la mayoría de esos viajes, pues hoy se hacen en horas, en ese tiempo se hacían en semanas, inclusive meses. Así que el transcurso entre de donde salían muchos de los inmigrantes hacia Estados Unidos, venían en unas situaciones precarias, inclusive salían de allá por situación de pobreza también, o de persecución, de violencia y de muchas situaciones. Así que venían en una situación de mucha pobreza y muy enfermos además. Así que muchas de esas personas morían en el transcurso, o por lo menos los adultos morían en el transcurso del viaje. Pero además de eso, muchos de los inmigrantes que se embarcaban en uno de esos barcos eran niños, eran menores de edad, huérfanos que morían por una de las pestes, en fin, por situaciones de las que se presentaban hace unos años atrás. Esto que está sucediendo no es solamente nos pasó a nosotros. Hace 100 años fue también una gran pandemia y cada cierto tiempo ocurren estas situaciones. Así que no crea que usted es el único que ha sufrido esto. Mucha gente ha sufrido una cantidad de enfermedades también a nivel mundial. Entonces, en ese tiempo empezaron a venir tantas personas huérfanas, tantos niños huérfanos a Nueva York, que se creó también una situación de riesgo social en la ciudad. Pero como Nueva York y la gente venía a Estados Unidos era porque comenzaba todo ese proceso industrial y de inventos y cosas. Entonces la gente no tenía tiempo para estar poniéndole atención a esos huérfanos que estaban en las calles y que requerían toda la atención a vida y por haber, porque no había tiempo para eso. Pero hubo un hombre, un pastor de 26 años, que se ideó algo. Estábamos en plena cuestión de inventos. Él se ideó el tren de los huérfanos y fue que empezó a llenar, no sé cómo habló, con quién consiguió, total que lo que hizo fue llenar trenes de huérfanos y iba de Estados Unidos, desde el oeste de los Estados Unidos, y pasaba todo hacia el otro lado de Estados Unidos, y en cada pueblo donde había una estación del tren, pedía a la gente que si estaba interesado en adoptar a uno de esos niños, entonces podía tener un hijo más. Así que muchos de esos niños fueron adoptados por ese pueblo, por esa idea que este pastor ideó. Así que desde el año 1950, el último tren, el tren de los huérfanos, el último tren que viajó, el último viaje del tren de los huérfanos fue en el año 1929. Pasaron casi 80 años en ese paso, en ese transcurrir, y cerca de 100,000 niños fueron adoptados en los Estados Unidos. Muchos de ellos dos de ellos fueron gobernadores. Uno fue gobernador de cierto de los estados, de algunos de los estados en Estados Unidos. Uno de ellos llegó a ser congresista, otro llegó a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Algunos llegaron a ser profesionales, médicos, ingenieros, inventores inclusive. 100,000 niños cambiaron de vida, de no tener padre, familia, de no tener bienes, a que pudieran, digamos, tener una vida digna, y pasaron de un momento a otro a ser parte de una familia con cierta situación de riqueza que les permitió un cambio de vida, ¿cierto? Esto fue lo que se llamó el tren de los huérfanos. Pues bien, Efesios, el libro de Efesios es la ampliación de la parábola del hijo pródigo. Usted lee el libro de Efesios y es la ampliación de la parábola del hijo pródigo. Es por sí mismo el libro de Efesios es algo parecido a lo del tren de los huérfanos. Es como la Biblia diciendo, inclusive hay versículos que hablan diciendo, así que Efesios 2:19 dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, este libro de Efesios es como esa historia que cuenta y que nos dice
lo que nosotros antes éramos, huérfanos, sin ninguna posibilidades, sin ninguna esperanza, pero llegó algo que se llamaba no el tren de los huérfanos, sino el tren de la salvación a través de Jesús, y nos permitió ya no estar como extranjeros, como abandonados, sin esperanza, y nos convertimos ahora en o somos parte ahora de una familia, de una nueva familia, la familia de Dios. Nos adoptó como sus hijos. Es más o menos entonces un comparativo entre el tren de los huérfanos y la historia que nos cuenta el libro de Efesios acá. Efesios fue escrito en la cárcel, además. O sea, fue escrito por el apóstol Pablo, él siendo prisionero. Entonces, Efesios nos da esa herramienta, o nos permite mirar, o nos da la referencia de cuándo éramos nosotros, o cuánto éramos nosotros de pecadores, de perdidos. Y ahora el libro de Efesios nos dice lo que somos, lo que yo soy y lo que tú eres en Cristo Jesús, por haber pasado de esa vida de pecado y haber sido adoptados ahora por el Hijo de Dios, por Jesús, y ahora somos parte del reino de Dios, hijos de Dios, herederos del reino de Dios, dice. Ya no somos advenedizos, ya no somos cualquiera, ya somos adoptados y nos convertimos en hijos de Dios. Eso implica para nosotros un cambio drástico, es decir, fue haber conquistado una posición. Antes yo era huérfano, yo era un irreconocible, nadie me conocía, no tenía esperanza, y ahora he pasado a una nueva posición, y es la posición del Hijo de Dios. Es decir, en términos militares, yo he ganado una posición, he conquistado una posición. En términos militares, ahora yo tengo una posición que he conquistado. Lo que nos aconseja el apóstol Pablo es, esa conquista tuvo una cantidad de situaciones, de guerras, de victorias, pero también de cosas a favor de mí, como ser hijo de Dios, como ser ahora herederos del reino, y toda esa cantidad me permite estar en una posición diferente a la que antes estaba. Pero Pablo, en el capítulo 6, da el último consejo, y es el consejo más importante, porque esa posición que yo tengo ahora implica que tengo que mantenerla, ganarla, o más bien mantenerla, porque ya me la he ganado. Mantenerla, esa nueva posición, ese nuevo estilo, esa nueva forma que yo he alcanzado a través de la salvación, a través de la restauración y a través del perdón y de la adopción como hijo de Dios, a esa nueva posición en la cual yo estoy ahora, implica defenderla, cuidarla, estar atento. Y el apóstol Pablo, que estaba escribiendo esta carta de Efesios a la iglesia de Éfeso, lo hace en la cárcel. Y allí en la cárcel, estando en la cárcel, él de pronto se pone a mirar, digamos que este capítulo 6 es una evidencia de lo que él está viviendo. Entonces lo que sucede es que él se pone a mirar al soldado, o a los soldados que lo cuidan. Y se pone a mirar este soldado y toda la herramienta que tiene, el vestimento que tiene. Él se pone a mirar el casco, la espada, el cinturón, toda esta coraza que tiene en su pecho, las sandalias. Y entonces, y también el poder que ejerce este hombre. Solamente de pronto con mirar a Pablo ya él está diciéndole algo. Y Pablo ve no solamente en su vestido, lo que representa ese soldado, sino en la autoridad que tiene ese hombre, simplemente por el hecho de ser parte de un ejército, el ejército romano, de ser del imperio romano, por pertenecer, y por este hombre por sí mismo. De pronto, cuando se quita esa armadura y cuando deja de ser soldado, ya pierde todo ese poder, porque el poder que ese soldado tiene lo representa el vestido, pero también lo representa lo cobija, lo fundamenta el imperio. O sea, ¿de dónde viene su fuerza? Del poder del imperio, del poder que tiene el imperio, de la autoridad que representa. Esa autoridad que representa le da ese poder al soldado para decir: siéntese, Pablo, o sáquenlo de allí, o maltrátenlo. Y Pablo no puede decir nada, porque representa a este hombre una autoridad, porque él tiene un poder que viene desde la autoridad superior, que es el imperio romano. Pero también el soldado, Pablo no puede hacer nada contra él porque está cubierto. Así que
basados en esa figura que Pablo ve todos los días allí con este soldado, él saca este capítulo 6, sobre todo el versículo 10 en adelante, muy famoso, muy conocido por demás. Y da este último consejo a la iglesia de Éfeso, que nos la da también hoy a nosotros. Todo lo que ustedes han conquistado, todo lo que ustedes han logrado, todo lo que ustedes son hoy, tienen que defenderlo. Y eso no se puede defender de cualquier manera. No se puede hacer de una forma humana, no se puede hacer de otra forma, sino que se tiene que hacer. Y Pablo dice dos consejos principales. El versículo 10, Efesios 6:10. Vaya a la Biblia y allí la puede abrir y allí puede estar, porque no voy a leer el pasaje así de manera corrida, sino que lo voy a ir desarrollando en la medida en que vamos aprendiendo. Entonces dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego el versículo siguiente dice: vestíos de toda la autoridad, la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Esos dos versículos. Hoy he titulado la enseñanza: para seguir firmes. Para seguir firmes. Y este pasaje, estos dos versículos, dice Pablo, el apóstol Pablo allí, ¿cierto? Nosotros tenemos, para que ustedes se mantengan firmes, hace un consejo importante, dos cosas: fortaleceos y vestíos. Esas dos cosas, fortaleceos y vestíos, ¿en dónde nos vamos a fortalecer nosotros? Dice Pablo que en el Señor y en el poder de su fuerza. El soldado romano tenía su fortaleza en el imperio. Eso era lo que le daba a él el poder para decirle: siéntese, párese. Pablo dice: bueno, así como el soldado romano tiene ese poder o esa fortaleza basados en el imperio, los cristianos debemos tener nuestra fortaleza basados en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Pablo dice: así como el soldado romano tiene esa vestimenta puesta, así también los cristianos debemos tener algo. Y empezó a relacionar una cosa con la otra. Y esto, entonces, dice: cuando ustedes estén fortalecidos y vestidos, entonces eso va a dar como fruto la firmeza de su fe, la firmeza, la victoria o el mantenimiento de esa posición nueva que hoy tienen. ¿Y contra qué Pablo nos dice que eso nos permite a nosotros tener firmeza? Contra las acechanzas del diablo. Dice: contra las acechanzas del diablo, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahí hay una palabra clave: acechanza. Acechanza significa que muchas veces es imperceptible, invisible. Alguien que está acechando es alguien que está escondido. O sea, esa persona puede ver al otro, pero ese otro no lo puede ver a él porque está escondido. No sé si ustedes han visto la forma como cazan el gato o este tipo de los felinos, pues que se esconden de tal manera que la presa no lo ve. Eso es acechar. Significa que el enemigo sí nos ve permanentemente, pero muchas veces nosotros no somos visible, o más bien no vemos, no tenemos la visibilidad permanente de todo lo que nos está acechando alrededor. Entonces el apóstol Pablo dice: para que puedan estar firmes, porque ustedes no alcanzan a ver humanamente todo lo que puede estar alrededor acechándole. Entonces, para que ustedes puedan, tienen que estar fortalecidos y tienen que estar vestidos de la armadura de Dios. Ahora no dice de una parte de la armadura o de la espada, dice de toda. Esa palabra es clave: toda la armadura. No se puede estar firmes con parte de la armadura, sino con toda la armadura de Dios. Así que significa entonces que el diablo está acechando, ¿no? Hay una situación ahí, es que en términos militares nadie sabe cuando una emboscada, por eso muchos soldados mueren cuando una emboscada, porque nadie les está diciendo que hay una emboscada. Aquí tenemos nosotros el gran privilegio, el gran preaviso que el apóstol Pablo nos dice que el enemigo los está acechando. Es decir, ya sabemos que aunque no lo vemos, sabemos que alguien nos está acechando. Tenemos un preaviso. El enemigo no puede hacer nada si yo no permito que lo haga. Porque ya yo sé, la Biblia me está diciendo que hay un enemigo que me está acechando. Es más, no solamente ahí. Primera de Pedro 5:8 dice que
el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda todos los días, 24 horas al día, estando en eso. Así que la acechanza es un ataque certero, pero también es un ataque constante. Así que nosotros sí tenemos enemigos que están permanentemente buscando la forma de acecharnos, de destruir, de dañar esa posición que hemos conquistado. ¿Cuál posición? La posición de ser hijos de Dios. Ahora tú y yo somos hijos de Dios, y esa posición que hemos ganado y que hemos conquistado, el diablo siempre va a estar tirándole, torpedeándole, estar permanentemente en ataque para poder destruir esa nueva posición que yo he conquistado y que a través de Dios yo he conquistado. Él no va a estar contento nunca de que yo ya estoy en una nueva posición. Siempre va a buscar la forma de que esa posición que yo conquisté, volverla a ganar. Y por eso el apóstol Pablo nos está diciendo: estar fortalecidos y pónganse la armadura para que puedan resistir esos ataques. Ahora, ¿por qué es importante entonces mantenernos fortalecidos y vestidos de esa armadura? ¿Por qué? Porque el tipo de guerra y el tipo de enemigo que tenemos no es cualquiera, no es cualquiera. ¿Por qué es importante entonces estar fortalecidos en el Señor? ¿Y por qué es importante entonces ponernos la vestidura? Porque el tipo de guerra y el tipo de enemigo no son cualquiera. El tipo de guerra es una guerra espiritual y el tipo de enemigo son enemigos espirituales. Por eso, ¿y cuáles son esos? El apóstol Pablo nos está diciendo en algunos versículos, el versículo 11, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tiniebla de este siglo y contra huestes espirituales en los lugares celestes. Así que nuestra guerra son espiritual. Nuestros enemigos son espirituales. No hay otra forma de ver este tipo de situación espiritualmente. Por eso la Biblia dice: ¿cómo podemos enfrentar estas situaciones? No es con las fuerzas humanas. Por eso él empieza diciendo: para que todo esto que han conquistado, es necesario entonces que tengan fortaleza, y la única forma de resistir esto es a través de la fortaleza que Dios nos da, y la única forma que tú puedes hacerte frente es vestirte con la armadura, porque esta guerra son guerras espirituales con las cuales siempre tenemos que estar, y la Biblia lo establece allí. Es más, es como la jerarquía que en los lugares celestiales, la jerarquía demoníaca. Aquí el apóstol Pablo nos presenta en cómo está compuesta la jerarquía espiritual maligna. Dice que el primero son los principados, luego viene en segundo plano las potestades, y luego vienen contra los gobernadores de este siglo, y luego vienen los demonios, las huestes espirituales, que son como el ejército operativo raso que ataca y que está recibiendo órdenes de este asunto. No quiero meterme a estudiar la estructura espiritual, porque no es el caso de la enseñanza de hoy. Así que esta guerra son espiritual, no son con personas, no son las personas. Los cristianos debemos entender que nuestra pelea no es con una persona, no son con las personas. Son con principados, son con potestades, son con gobernadores de estas tinieblas, son con huestes espirituales. ¿Cuánto tiempo nosotros no perdemos atacando? O más bien, ¿cuánto tiempo no perdemos porque nos enfocamos en las personas, y así se convierte entonces en una guerra fallida? Me explico. El hijo rebelde, y la mamá lo regaña, lo ataca, le pega, lo maltrata. Esa es una guerra fallida. Detrás de esa rebeldía hay un demonio, hay un espíritu, hay una fuerza maligna. Así que no ataque al muchacho, ataque lo que está detrás de eso. Por eso la Biblia nos dice que nuestra guerra no es contra carne, contra sangre, contra personas. Si su vecino lo maltrata, lo maldice, lo hace una vida imposible, no ataque a su vecino. Detrás de eso hay una fuerza espiritual que está permitiendo que eso esté sucediendo. Ore, empieza a hacer guerra a favor o en contra de esa fuerza que está detrás de eso.
No es esa situación de atacar entonces a la persona. Si su jefe lo está maldiciendo, si tiene compañeros que usted no lo dejan tranquilo, que lo está atormentando permanentemente, es que es insoportable mi jefe, es que es insoportable el ambiente laboral con mis compañeros y una cosa y la otra. No se ponga a pelear con sus amigos o compañeros de trabajo o con su jefe. Esa pelea no se gana en la oficina, se gana de rodillas o parados, pero en su cuarto de guerra, peleando contra esas fuerzas que están detrás de eso, moviendo para que le quite la paz a usted, para que le quite la victoria, para que se baje de esa posición de hijo y se convierta en el mismo nivel de esos que le están haciendo la guerra físicamente. La guerra es fallida cuando atacamos al enemigo equivocado. La guerra es fallida cuando detrás de eso no estamos atacando a quien corresponde. Así que, entonces, nosotros también muchas veces, lo que sucede es que usamos entonces mal las armas que Dios nos ha dado, porque las usamos con el enemigo equivocado. Es decir, también nosotros tenemos falsos positivos espirituales. Entonces decimos, ya lo vencí. Claro, le pegué la insultada al vecino o al amigo de trabajo y sale de la oficina porque ya lo vencí, porque lo insultaste y lo dejaste en su puesto. Y empieza a decir, ya lo dejé en su puesto, lo puse en su puesto. Pero resulta que lo que pasó es un falso positivo espiritual. Tú no venciste al enemigo allí. Antes, por el contrario, la situación se agravó porque aunque le dijiste lo que tú pensabas que debías decirle, lo que sucedió es que ahora quedaste enojado con tu vecino o con tu compañero de trabajo, o rompiste la relación con tus hijos, o rompiste la relación con tu esposo o con tu esposa, porque hiciste lo que no debiste hacer. Lo que sucede fue que ya quedaste enojada, pero tú desbocaste todo pensando que esa era la forma de hacer la guerra, pero no es así. Con tus hermanos, con tu familia. ¿Cuántas esposas que viene el esposo que no conoce de Dios y empieza a insultarla y toda esta cantidad de cosas, y la esposa se equipara junto con él y empiezan inclusive hasta se golpean físicamente, y la esposa queda contenta porque por fin le dio también? No, es una guerra fallida. Estás peleando con el enemigo equivocado. No es el hombre, es lo que está detrás de esa fuerza, detrás de ese hombre, haciendo que él haga todo eso. O por contrario, el esposo con la esposa, los hijos. Muchas de las relaciones dañadas que hay en el hogar han sido porque no ha sabido pelear la manera correcta, porque te has enfocado en la persona y no has visto que detrás de ese problema, detrás de esa situación, hay una fuerza maligna que está afectando eso, que está permitiendo eso. Así que no empecemos a hacer guerras espirituales equivocadas. Enfoquémonos. La guerra nuestra debe ser enfocada. Es una guerra inteligente. La verdadera guerra inteligente es la guerra del cristiano, porque tiene la armadura de Dios y la fortaleza del Señor y sabe que detrás de una situación hay otra mucho mayor, que es la que está moviendo los hilos para que esto se dé. Nosotros no podemos pelear contra el gobierno. Sabemos que hay muchas cosas equivocadas del gobierno, pero uno sabe que detrás de eso hay una fuerza maligna que están tratando de permitir que muchas cosas se vuelvan ahora normales. ¿Para qué pelear con un LGTB? ¿Para qué insultar a un LGTB? Si uno sabe que detrás de eso hay una fuerza maligna que está moviendo eso, ame a esa persona. No se ponga a insultarlo, ámelo. Pero no se ponga a insultarlo, ore por él. Detrás de eso, empieza a destruir la fuerza que está moviendo los hilos de él, de un alcohólico o de alguien. En fin, la guerra debe ser una guerra inteligente, mis hermanos, porque sabemos de qué se trata. El versículo 13 dice, nos reitera, por tanto, tomad toda la armadura. Dice otra vez, esa palabra es clave, toda la armadura. O sea, 2 veces, cada vez que Pablo nos invita a tomar la armadura, siempre nos está diciendo, nos hace referencia de toda. No es una parte, no es una de las armas, es
toda la armadura. Él veía al soldado armado todo el tiempo, y aunque estaba era ahí junto con él en la sala cuidándolo, él no se ponía, el soldado no decía, pero es que bueno, estoy ahí dentro, entonces yo para qué voy a utilizar el escudo, ahí quién me va a atacar. No, él veía, el apóstol Pablo veía que todas las armaduras, aunque no hubiera guerra, aunque no estuviera en peligro el soldado, él tenía toda la armadura puesta. Y por eso el Pablo dice, toda la armadura, póngansela toda la armadura para poder resistir todas esas fuerzas y así poder continuar firmes cuando son usadas esas armas. Pero ¿cuáles son entonces esas armas? Y así rapidito, porque aquí el tiempo se va, Dios mío, rapidito, y cuando me doy cuenta me emociono, y cuando me doy cuenta ya eso se acabó. La primera que habla allí en el versículo 14 dice, estar pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad, el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. El cinturón es lo que aprieta es lo que pone seguro el uniforme, la armadura. Sin el cinturón, y yo sé que muchas veces ustedes han tenido, o algunos han tenido la experiencia de no ponerse un cinturón y sentir que los pantalones se les están cayendo. Resulta que si uno no se pone un cinturón teniendo un pantalón flojo, tiene que soltar lo que tiene en las manos por estar cogiendo el pantalón. O sea, el cinturón es esencial porque es el que permite, que asegura todo, y uno pueda concentrarse en lo que corresponde, en la guerra que corresponde, en lo que corresponde. Si usted no tiene un cinturón, uno está pendiente del pantalón y tiene las manos ocupadas por estar en eso. Quita la mirada entonces en lo que corresponde, porque está pendiente uno que el pantalón no se le vaya a caer. Y obviamente al estar el pantalón flojo y el vestido flojo, pues dejan todas las flancos libres para recibir todos los ataques posibles. Así por eso el apóstol Pablo empieza a decir, pónganse el cinturón de la verdad. ¿Cuál es el cinturón de la verdad? La verdad que Cristo es el Hijo de Dios. Pablo, el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, listo, Pedro, eso no te lo dio sangre o hueso. Sobre esta verdad hoy edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que Jesús es la vida. Todos los yo soy, creo que inclusive hace 2 años en Semana Santa estuvimos hablando sobre el gran yo soy. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la luz. Yo soy la verdad, yo soy la salvación, yo soy la vida. Esas verdades que están ahí en la palabra, me tengo que aferrar a eso. Cuando yo me aferro a esa verdad, a esas verdades, nada me mueve, nada me puede distraer, nada me puede estar distrayendo, porque yo tengo firme la verdad. Pero también esa verdad, la Biblia dice que la verdad nos hace libres. Así que esa verdad, cuando yo abrazo esa verdad, me hace libre de cualquier distracción y me permite estar concentrado en lo que es. Así que la primer cinturón o la primera cosa que debo ponerme es estar concentrado en la verdad. Nadie me puede mover de esa realidad. Yo creo en Jesús. Él es mi Salvador, mi Señor, mi Redentor. Creo en el Espíritu Santo como mi Consolador. Creo en el Padre que me tomó como su hijo y ahora soy hijo heredero con Jesús. Creo que Él vendrá por mí. Creo que murió y resucitó en la cruz y que eso me hizo libre. Creo que vendrá. Y yo me iré con Él y estaré con Él por la eternidad. Esas verdades son las que me mantienen firme en la fe y nadie puede moverme en eso. La segunda parte de la armadura que debo tomarme, dice, es la coraza de justicia, esa que me protege. La coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Estar firme pues ceñido vuestro con la verdad, revestido de la coraza de la justicia. La coraza de justicia implica una verdad también poderosa. Estad firmes, revestido con la coraza de la justicia. Esto implica también algo. El Señor es mi juez. Yo tengo que tener claro que Dios ha decretado justicia sobre mí. Ya Él decretó que he sido perdonado y que mis pecados han sido quitados de mí. Yo tengo que tener seguridad de que Él declaró en su justicia, en la justicia de Dios, declaró que yo soy libre de la condenación, que yo soy libre del pecado, que yo soy libre. Declaró sobre mí, decretó sobre mí en la justicia que ya yo no soy digno de condenación porque he sido redimido,
que el enemigo quiere todos los días estar allí acusándome, pero cuando yo declaro que la justicia de Dios ya me hizo libre, que la justicia de Dios ya declaró para mí el perdón, entonces esas cantidad de acusaciones que vienen a mi mente permanentemente por ataque del diablo no pueden quitarme, no pueden hacerme daño, porque ya la justicia de Dios declaró que yo soy libre y que yo ahora pertenezco a su pueblo, libre de condenación. La tercera forma o la tercera elemento del vestido, de la armadura, es el calzado del evangelio. Dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Mis hermanos, un soldado que no participa, ¿para qué es un soldado? Un soldado es alguien, es un instrumento, es alguien que es usado para estar en movimiento, Por eso lo pone en los pies, moverse, andar, ¿cierto? El enemigo quiere siempre poner, ahora bueno, listo, ahora eres hijo de Dios. ¿Qué implica ser hijo de Dios? Lo que implica ser hijo de Dios es que ahora te conviertes en soldado, en hijo de Dios, pero también en soldado de Cristo. Y eso implica también entonces estar en movimiento. También al ser hijo de Dios implica que ahora te conviertes en instrumento de Dios para que otros también ganen la posición que tú has llegado a tener, que tú has llegado a conquistar. O sea que también ahora eres un soldado que recluta, que trae, que abre los ojos, que con la verdad que tú tienes en tu corazón empiezas a abrirle los ojos a otra persona del engaño donde está y empiezas a traerlo al conocimiento de la verdad. Pero eso se hace a través del evangelio, de la predicación del evangelio. Tú eres un instrumento, por eso esa debe ser una de las herramientas de predicar el evangelio, el evangelismo, dar la palabra, hablarles a otro. Es necesario que ahora en tu nueva conquista hables a otros de Dios. El diablo quiere mantenerte callado, el diablo quiere poner excusas que no soy capaz, que no. Esos son los ataques del enemigo para mantenerte allí, a que no hables a nadie, que cuando tengas una oportunidad de hablar a alguien, tú no lo hagas. Eso no lo puedes seguir actuando, no lo puedes seguir manteniendo en tu corazón, sino que tienes que empezar a moverte, a hablar, mover tu boca, que es la forma de la evangelización. La otra elemento de la armadura es el escudo de la fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En todo tomamos el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos escondidos del maligno. Así que no, la Biblia habla de que tenemos que tener permanentemente puesto el escudo de la fe, porque el enemigo lo que más ataca es nuestra mente con las dudas. ¿Cuál fue el primer ataque del diablo? La duda. Le dijo a Adán y Eva, ¿con que Dios dijo esto? ¿Que no podías comer de eso? Eso no es verdad. Y empezó la duda, y él empezó a decirle, es que lo que hace Dios fue que no quiere que ustedes sean como él. Y empezó la duda, claro. Ese fue el primer ataque que el enemigo, y desde ahí comenzó permanentemente. No sé si usted ha tenido, si yo personalmente muchas veces he tenido esa situación. Yo le he contado en algunas ocasiones que cuando estaba más pequeño me ponía a cantar y veía a la gente cantar, y entonces yo decía, ¿y qué tal si Dios no existe y nosotros aquí haciendo el ridículo? Esas dudas se venían en medio de un culto cuando yo estaba más pequeño. Y por ejemplo, cuando usted ora y empieza a orar por algo y empieza a su mente, ¿y para qué estás orando? ¿Sí será que eso va a venir? ¿Sí será que esto? ¿Y para qué has cambiado de vida? ¿Sí será? Y empieza, y puede que llegue inclusive momentos de dificultad cuando tú empiezas a conocer a Dios y empiezas a vivir una situación difícil, y empieza la duda. Mira que antes, cuando no estabas metido buscando a Dios, cuando antes que no orabas, cuando antes que vivías una vida de cierta libertinaje, por no decir libertad, te iba mejor, y empieza una cantidad de dardos. El enemigo está, por eso la Biblia dice que nuestro escudo, por eso el escudo es algo que casi tapaba todo el cuerpo en el soldado romano. Era uno de los elementos más grandes que había, y lo ponía para tapar todo lo esencial. El enemigo, el apóstol Pablo dice, pónganse el escudo de la fe. La fe es nuestro escudo contra la duda, contra la frustración, contra el dolor. La fe es nuestro escudo contra la desesperanza. La fe es nuestro escudo contra todas esas situaciones que se están presentando en nuestra vida. Luego dice el casco de la salvación.
Perdonen que vaya rápido porque el tiempo se nos va. El casco de la salvación, el que se pone aquí, el que tapa la cabeza, el que le da seguridad también a toda esta parte. Tiene que ver, el casco de la salvación tiene que ver con precisamente la seguridad de que somos salvos. La Biblia dice, no descuidemos esta salvación tan grande. El yelmo de el casco de la salvación es la verdad, la identidad, la confesión, el creer, la seguridad de que yo soy salvo y que debo mantener esa salvación, de que debo luchar por esa salvación, de que debo estar allí con esa salvación, estar pegado y con la seguridad de mi salvación. No permitir que el enemigo venga con dudas sobre el que si he sido perdonado o no. Ya tú has sido perdonado, ponte ese casco de la salvación como algo tuyo que nadie te la deje robar. Y el último elemento de la armadura es la espada del Espíritu, que dice que es la palabra de Dios. Ahora, el último, la espada, es el único elemento de ataque. Todo lo demás es elementos de seguridad, no de ataque, sino de mantenerse firme, de defensa. Todo lo demás es pura defensa. El único que tenemos para atacar es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ustedes dirán, ay, pero nada más una sola arma, es letal. La palabra de Dios es letal. La Biblia dice que ella es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón de las personas. La palabra de Dios puede romper el corazón más duro que ninguna otra cosa lo puede romper. La palabra de Dios puede ablandar ese corazón que es imposible. Solo la palabra de Dios. La palabra de Dios transformó el corazón del apóstol Pablo. La palabra de Dios transformó el corazón de los apóstoles. La palabra de Dios transformó y sigue transformando hombres por montones sabidos y por haber duros de corazón, pero que luego se volvieron en personas disponibles y sensibles, porque solo la palabra de Dios es un arma poderosa y letal. El enemigo le tiene miedo, terror a la palabra. Por eso Jesús, cuando fue tentado, él decía, escrito está, y el diablo no tenía que hacer más nada. Escrito está, come pan, si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Cada vez que venía un ataque, el Señor Jesús le daba con esa espada de la palabra al diablo y al final quedó derrotado. Por eso la Biblia dice que esa es la herramienta fundamental para atacar al enemigo. Cuando vengan cosas contra usted, recuerde la palabra. Por eso la Biblia nos recomienda que la palabra de Dios abunde en nosotros. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos que esa palabra abunde en nosotros. Por eso debemos abunde en nosotros. Un soldado que lleva un arma debe llevar municiones, abundantes municiones para la guerra. Eso es igualito. El cristiano, ¿cuál es la munición del cristiano? La palabra de Dios. Y por eso debe ir, por eso nos dice que abunde esa palabra en usted, que las municiones abunden, de tal manera que cuando venga alguien a atacarlo, usted tenga municiones suficientes para atacarle y acabarle. Espiritualmente hablando, ojo, no le estoy diciendo físicamente, sino espiritualmente, porque recuerden que nuestra guerra no es contra las personas, sino contra las huestes de maldad. Así que la palabra de Dios tiene que estar en nosotros para poder responder a cualquier ataque del enemigo, a cualquier ataque del diablo. Y al final, el apóstol Pablo define un ejercicio que como soldado tenemos que hacer permanentemente. Los soldados siempre están en entrenamiento, siempre están toda la mañana en ejercicio y eso. Así, físico. Así el apóstol Pablo al final dice, él define un ejercicio permanente que debemos hacer a nosotros en esta guerra, y es la oración. El apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ese es el ejercicio que mantiene al cristiano
fortalecido, porque es el camino con el cual yo me comunico con el que me da la fuerza. Recuerden el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza? A través de una comunicación directa con Él que se hace a través de la oración. Un cristiano que no ora es un cristiano debilitado, que no es capaz de ponerse la armadura, que no puede ponerse la armadura porque no es capaz de resistir el propio peso de la armadura. Un cristiano que no ora no puede llamarse soldado de Cristo, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no es capaz de llevar esa, no es capaz de predicar, no es capaz de orar, no es capaz de, no sé versículos de la Biblia, no sé, ay, me atacan, ¿y yo qué hago? Pastor, ayúdeme. No, usted tiene la potestad y el poder para hacerlo. Si usted tiene la armadura, usted no tiene que estar pidiendo auxilio, porque usted tiene la armadura suficiente para defenderse del ataque. Antes, por el contrario, puede ayudar a otros a hacerlo. Un gran ejército se está levantando aquí, pero un gran ejército que se levanta también es fuerte cuando se levanta en oración. Un cristiano es un imperativo orar día tras día, orar sin cesar, en todo tiempo, dice. Y al final seguiremos firmes.